Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. El día de hoy le damos gracias a Dios por permitirnos escuchar y escudriñar su palabra. Y vamos a continuar con la lectura en el libro de San Lucas, el capítulo número 4, los versículos del 1 al 30. Y la palabra de Dios dice: tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y le fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, pero en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. El día de hoy, la palabra de Dios
podemos decir sin duda que Jesús vivió su vida, realizó su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo. La elección que tuvo de limitarse voluntariamente a lo que podría ser realizado por la dirección de Dios el Padre y el empoderamiento de Dios el Espíritu Santo. Jesús se identificó con los pecadores en la tentación. Observamos que las tentaciones de Jesús eran más reales y más graves, por lo tanto, tuvo que soportar una mayor presión. El Padre permitió las tentaciones y en el caso de la comida, su palabra nos dice que Él nunca permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Esto lo podemos confirmar en las Sagradas Escrituras, en el libro de la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13, en donde la palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La reflexión es que a veces somos todo lo contrario a nuestro amado Señor Jesús. Tenemos el estómago lleno y el espíritu vacío. La Biblia enseña la presencia y actividad de un ser maligno que siembra la duda con la expresión siguiente: si eres hijo de Dios, ¿por qué las cosas son tan difíciles? Jesús en todo momento le recordó de la verdad bíblica, esto es, que toda palabra de Dios es más importante que el pan que comemos. Jesús luchó batallas como un hombre lleno del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por lo que si somos ignorantes de la palabra de Dios, estamos mal armados en esa lucha constante contra la tentación. En la segunda tentación, el demonio sabía que Jesús había venido a ganar los reinos del mundo y lo invitó a ganarlos sin tener que ir a la cruz. Jesús respondió nuevamente con la verdad bíblica que nos enseña en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 13. Le recordó al enemigo el mandato para adorar al Señor tu Dios y servirle solo a Él. La siguiente tentación por medio de las señales y maravillas, en esta ocasión, el enemigo citó las escrituras de Salmos 91, 11 y 12. Recordemos que él es un experto bíblico y sabe cómo torcer los pasajes de la Biblia fuera de todo contexto. Sin embargo, Jesús respondió con un uso adecuado de la Biblia, citando nuevamente el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 16, en donde se destaca: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el enemigo vio que no podía llegar a ninguna parte, pues lo dejó por un tiempo. Recordemos, el diablo siempre tratará de volver en el momento oportuno, por lo cual nunca se le debe dar esa oportunidad. Caminar en la palabra y en el Espíritu son los recursos para la vida cristiana. Jesús siguió caminando con el poder del Espíritu Santo después de experimentar la victoria sobre la tentación. Jesucristo habló de la profecía cuando leyó Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2. Anunció que Él vino a sanar el daño que el pecado trajo. El pecado, en este caso, habla
de que empobrece y el Mesías trae buenas nuevas a los pobres. El pecado pone en cautiverio y esclaviza, mas el Mesías viene a liberar. El pecado ciega y el Mesías viene a curar nuestra ceguera espiritual. Jesús vino a hacer la liberación para nosotros. Se demostró que el poder milagroso de Dios opera de maneras inesperadas y soberanas. Las personas que a menudo consideramos indignos, que pensamos a veces son ellos no dignos de algo importante por parte de Dios, pues son las personas que a menudo pueden ser destinatarios del poder milagroso de Dios. Jesús no buscó principalmente complacer a su audiencia en aquel momento, por lo que ellos estaban enojados. Ellos querían un milagro que Jesús inesperadamente, en el último de los versículos, que inesperadamente, pues milagrosamente pasó por en medio de ellos y se fue. Gracias le damos a Dios porque su palabra ha sido sembrada, rogándole en este momento en nombre de su Hijo Jesús, que tú, estimado oyente, y tu corazón sea tierra fértil para dar abundante fruto, para honra y gloria del nombre de Cristo Jesús. Te esperamos mañana para concluir con el capítulo 4 del libro de San Lucas.